Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre la pared abdominal. La semana pasada habíamos hablado acerca del hueso coxal, ¿verdad? Y habíamos hablado también, de hecho, de los músculos abdominales, los músculos posteriores de la pared abdominal. Hoy vamos a hablar de los músculos anteriores y algunas estructuras importantes que debemos aprender allí. Entonces, como estaba comentando, ¿verdad? La semana pasada hablamos de el hueso coxal y estas estructuras, estos músculos que están aquí, sobre todo este que es el psoas ilíaco, este que es el cuadrado crural. Estos ya son intrínsecos de la columna y no los voy a tocar. Hoy vamos a hablar acerca de los músculos anterolaterales del abdomen, ¿verdad? Y el día de mañana vamos a hablar acerca de peritoneo, de cómo se forma esta capa, cómo es el comportamiento de esta capa a través de los órganos. Bueno, como sabemos, este es el hueso coxal. Sin embargo, desde un punto de vista en que a lo mejor no lo han visto, ¿verdad? Pero esto es como si ustedes tienen acostado el paciente, ¿verdad? O la persona o el cadáver que están estudiando. Están acostados y ustedes están en el muslo, prácticamente en el muslo, y desde allí miran hacia el hueso coxal. Más o menos así se ve, es decir, que es una vista casi inferior, casi. Desde aquí vemos esta estructura, ¿verdad? Sobre todo esta que está aquí, que es un ligamento. Es lo que llamamos el ligamento inguinal o ligamento de Pauwels. Hay libros que lo llaman cintilla iliopúbica. Y ¿verdad? Este ligamento inguinal lo vamos a llamar así. Unido con lo que es el borde anterior del hueso coxal. ¿Se acuerdan que el borde anterior iba desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el pubis, que son las inserciones de este ligamento? Este borde con el ligamento inguinal van a formar un agujero que se le llama agujero crural o arco crural. El arco crural no lo vamos a tocar el día de hoy, queda para la semana que viene, pero es importante sí que sepan ya hoy lo que es el ligamento inguinal. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay tres estructuras que se insertan en la espina ilíaca anterosuperior? Ya vimos una que era el músculo tensor de la fascia lata, el segundo es el ligamento inguinal y el tercero es un músculo que vamos a ver la semana que viene, que está en el muslo, que es el sartorio. Oye, se lo hubiera preguntado a ustedes a ver si les daba un puntico, chicos. A ver cuál era la tercera. Ajá. Bueno, entonces vamos a ver todos los músculos de la pared anterolateral. Son 5. Hay uno que es inconstante. Vamos a ver entonces el recto anterior, el que les gusta a los que van para el gimnasio. A ver si lo sacan, ¿verdad? A ver si se le ven los chocolaticos. Pero yo no me preocupo porque yo lo tengo. Lo que pasa es que no se ven. Pasa que tienen arriba una capa de chocolate blanco, pues. Bueno, aquí están. Entonces, fíjense, es este músculo aquí que se acuerdan en cuello que veíamos un músculo que se llama digástrico, porque tenía dos vientres musculares. Este músculo tiene varios vientres musculares. Fíjense que se inserta desde aquí de los arcos costales y la apófisis sifoides, ¿verdad? Y tiene un vientre muscular y se detiene. Y entonces esto es tejido aponeurótico. Luego continúa otra vez músculo y otra vez tejido aponeurótico. Músculo, tejido aponeurótico. Esto lo hace llamar poligástrico porque tiene varios vientres musculares.
hasta que se inserta en el cuerpo y la sínfisis del pubis. Aquí lo vamos a ver en un videito. Ajá. Ahí está, ¿eh? Ahí están los músculos. La función de él es la flexión del tronco. O si fijas el tronco, puede flexionar la pelvis sobre el tronco. Vamos a verlo otra vez. La primera parte, fíjense cómo se inserta desde los cartílagos 5 y 7 y la apófisis sifoide hasta el pubis. Okay. Estas inserciones aquí son del libro, son del Prometheus, creo que se llama, Prometheus, sí. Y entonces te dice, porque te hace visualizar mejor las inserciones, y entonces eso te ayuda un poquito más. Ajá. ¿Qué sucede? Una de las cosas que me entusiasmaban de esta clase es que cuando yo la primera vez que que vi la clase en Morfo 2, yo no entendí nada. O sea, yo creo que nada más entendí lo de los músculos, pero cuando el profesor se empezó a meter aquí, compadre, en este poco ligamentos que hay aquí, ahí me perdí. Y bueno, gracias a estas clases me he puesto a investigar todos estos ligamentos. Y bueno, ya los he ido entendiendo poco a poco. Hay algunos ligamentos que cuesta encontrarlos en los libros. Pero en alguno lo menciona, alguno lo nombra. Entonces, bueno. Y bueno, no. De hecho, entonces cuando ya avancé a Morfo 3, el profesor cuando iba a dar testículo, volvió a dar las paredes del conducto inguinal y ahí fue que yo las entendí, me las aprendí. Y bueno, así los tuve. De hecho, todavía, aún ya dando clase en Morfo 3, me di cuenta que tenía algunas fallitas, me las acomodé y todavía, o sea, con los ligamentos no me había metido hasta ahora, que de verdad que es la primera vez que voy a hablar de todos estos ligamentos que hay aquí. El recto anterior, que es este que está aquí, este recto anterior, este es otro músculo que se llama piramidal, que es el que les dije que es inconstante. Entonces el recto anterior viene y él se inserta en la sínfisis del pubis. Sin embargo, él se inserta a través de dos pilares, es decir, un pilar interno y un pilar externo, un pilar interno y uno externo. Como decirles, como dos bracitos pues, de ligamento donde él se inserta en la sínfisis del pubis. El pilar externo tiene un ligamento, tiene una expansión. Una expansión refleja que se va y se inserta hacia afuera, ya prácticamente vamos a decir en la rama, ¿se acuerdan? En la rama iliopúbica, ¿verdad? Y se inserta allí, que es esta que está aquí. Esto que ven aquí. Es decir, el pilar viene por aquí por detrás, que no está dibujado aquí, pero tiene una expansión que es esta, el número 5 en este dibujo, que se llama ligamento de Henle. Entonces el ligamento de Henle es una expansión del pilar externo del recto anterior. Todas estas estructuras que les voy a estar nombrando son importantes para entender mejor lo que es el conducto inguinal. El piramidal, y es por ello que en la cadera existe un piramidal de la pelvis, y ya últimamente no se le llama así, sino que se le llama piriforme para diferenciarlo de este. Este músculo bastante pequeñito, lo vemos aquí, ¿eh? Por eso que es inconstante. Es aquí, igual aquí como número 2 se inserta desde la línea alba hasta el cuerpo y el ligamento púbico anterior. El ligamento púbico anterior es un ligamento que va por delante del pubis, es decir, en la sínfisis del pubis.
que es de los estabilizadores de esta articulación. Entonces, y su única función es tensar la línea media, así que por eso algunas personas no lo tienen, no es tan importante. Entonces, esos dos músculos los tenemos a nivel anterior, ¿verdad? El recto anterior y el piramidal. Entonces ahora vamos con los anterolaterales, sobre todo con los laterales, que se le llaman más que todo los oblicuos. Sin embargo, hay un músculo que es transverso. Entonces son 3 capas de músculo y las vamos a ver el día de hoy de profundo a superficial. Entonces, cuando vamos de profundo a superficial, ¿verdad? De hecho, primero tenemos, antes que todo, o sea, vamos a decir que supongamos que tenemos el abdomen abierto y lo vamos a ir cerrando. Nos vamos a empezar a cerrar, ¿verdad? Vamos a cerrar esto aquí, que es el peritoneo parietal. Peritoneo parietal es la última capa que uno se encuentra de superficial a profundo. Entonces uno cierra peritoneo parietal, que es como una telita, siempre les digo que es como una telita, como si fuera papel contact, que ella va pegada en toda la pared por dentro, la pared abdominal, igual como la pleura en la pared torácica. Encima de ella va una telita, pero que es un poco más fuerte, mucho más fuerte, llamada fascia transversalis, que es la fascia del músculo transverso, ¿verdad? Vuelvo y le repito, estamos yendo de profundo a superficial. Luego vamos a empezar a colocar los músculos. Estos músculos, ¿verdad? El primero que nos estamos encontrando es el transverso. Y es sencillamente se llama así por la dirección de sus fibras. Entonces, lo que cuesta un poquito con ellos es aprenderse las inserciones, ¿verdad? Las inserciones. Entonces, él, vamos a decir, va desde atrás hacia adelante. Como lo vamos a describir, va de atrás hacia adelante. Entonces, él se inserta, ¿verdad? En el tercio externo del ligamento inguinal. Tercio externo del ligamento inguinal, voy a decir aquí, desde el tercio externo del ligamento inguinal, desde la cresta ilíaca, otras fibras se insertan desde la cresta ilíaca, otras fibras se insertan desde las apófisis transversas lumbares y otras fibras se insertan desde la sexta a la 12ª costilla. Tercio externo del ligamento inguinal, cresta ilíaca, apófisis transversa de las apófisis lumbares y desde la sexta a la 12ª costilla. Todas estas fibras se dirigen hacia, bien, por lo menos estas que están aquí en el tercio externo del ligamento inguinal, se insertan en el tubérculo del pubis y las demás en toda la línea alba. Es decir, porque ellas se van a entrecruzar con las del otro lado. Entonces, igual aquí lo vemos. Tercio externo, cresta ilíaca y desde más atrás. Aquí igual vemos en este videito aquí está. El primero que apareció ahí es el cuadrado lumbar que vimos la semana pasada. Entonces, más superficial a él, ¿verdad? Ahí está, el transverso. Miren cómo sale aquí. Y se dirige hacia adelante. Ponemos otra vez. Y él ayuda a aumentar la presión intraabdominal, sobre todo cuando estamos respirando. Luego, ¿verdad? Un poco más superficial tenemos el oblicuo interno. El oblicuo interno es un músculo que la mayoría de las fibras van de atrás hacia adelante, ¿verdad? Y de abajo hacia arriba. De atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba, ¿eh?
como van más que todo en esta dirección. Entonces se va a insertar, ¿verdad? Aquí lo tenemos desde el tercio externo igual del ligamento inguinal, desde el tercio externo del ligamento inguinal, desde la cresta ilíaca y desde la fascia toracolumbar. La fascia toracolumbar, que es la fascia que desde donde se insertan, desde donde parten todos los músculos erectores de la columna. Esa masa que tenemos allí a ese nivel es puro músculo para ayudar a mantener. Muchos llegan hasta aquí, hasta casi la cervical, muchos de esos músculos, que son los que les dije también en la primera lámina, que son los intrínsecos de la columna, y ellos ayudan a mantener erecta la columna vertebral. Entonces, bueno, aquí están viendo igual la dirección de sus fibras, y todas ellas se dirigen entonces de la 10 a la 12ª costilla, de la 10 a la 12ª costilla, al tubérculo del pubis y a la línea alba. Entonces, fíjense, algunas de estas fibras sí descienden, aunque la mayoría va en esta dirección, hay algunas que descienden al tubérculo del pubis. Por eso les decía la mayoría, que son estas, fíjense que están aquí, ¿no? Cuando digo aquí, cuando yo les coloco aquí 10 a 12C, no se vayan a confundir con las vértebras cervicales, porque las vértebras cervicales siempre coloco C3, C4, C5, o sea, al contrario. En cambio, cuando coloco la C después del número, es las costillas, me refiero a las costillas. Vamos aquí a ver aquí en el videito. Vean las fibras, otra vez. Y se dirigen hacia allá. El otro, ¿verdad? Es el oblicuo externo. El oblicuo externo, el músculo más superficial, entonces va en sentido contrario, de atrás hacia adelante, pero de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Fíjense que entonces va desde la séptima a la 12ª costilla, de la séptima a la 12ª costilla, ¿verdad? Y algunas vienen desde la cresta ilíaca, Estas por lo menos vienen desde la cresta ilíaca, no estas, sino estas aquí, desde la cresta ilíaca, y todas se dirigen hacia el ligamento inguinal. Perdón. En el ligamento inguinal, por delante, se van a insertar todas estas fibras del oblicuo externo. Algunas van a insertarse en el tubérculo del pubis también como pilares, que lo vamos a ver ahorita, y en la línea alba. Entonces fíjense, se insertan en el ligamento inguinal, el tubérculo del pubis y la línea alba. Entonces, en el ligamento inguinal, por delante, se van a insertar las fibras del oblicuo externo. Por delante del ligamento inguinal. Por detrás del ligamento inguinal se va a insertar lo que es la fascia transversalis. Y recuerden que todas estas estructuras van a formar parte de lo que es el conducto inguinal. Olvidé comentarles que el oblicuo interno ayuda a la rotación del tronco hacia el mismo lado. En cambio, el oblicuo externo ayuda a la rotación hacia el lado contralateral. ¿Aquí lo vemos? Vemos otra vez. Fíjense cómo ahí se inserta en el ligamento inguinal. Fíjense aquí cómo, bueno, sobre todo los que están en Morfo 3, se van a acordar que los músculos anterolaterales le hacen una vaina para envolver a los rectos. Fíjense cómo algunas fibras de estos músculos pasan por delante y otras pasan por detrás. Entonces es importante, eso se lo voy a explicar ahorita,
pero aquí lo estamos viendo en el video, ¿no? Aquí está la función de ellos. Fíjense que aquí están combinados oblicuo interno y oblicuo externo del otro lado. Entonces, bueno, fíjense como aquí están el oblicuo externo. De hecho, él se interdigita con este músculo que está aquí, que es el serrato mayor, ¿verdad? Y entonces ya, bueno, encima de él está lo que es el tejido celular subcutáneo abdominal y ya después viene la piel. Importante del oblicuo externo, entonces los pilares de cómo él se inserta a nivel del pubis. Entonces, fijémonos aquí que tenemos, el músculo viene y entonces terminando aquí se va a insertar de varias formas a nivel del pubis con unos pilares. Que tenemos este pilar que lo llamamos pilar externo. Él se va a insertar, estamos hablando del oblicuo derecho. Él se va a insertar en el cuerpo del pubis ipsilateral, es decir, del mismo lado. Pilar externo se inserta en el cuerpo del pubis del mismo lado. Tenemos el pilar externo. Pilar interno. El primero es pilar externo, se inserta en el cuerpo del pubis del mismo lado. Luego tenemos el pilar interno, que se va a insertar en la sínfisis del pubis y el cuerpo del pubis del otro lado. Se va a insertar el pilar interno en la sínfisis del pubis y el cuerpo del pubis del otro lado, contralateral. Y tenemos un pilar posterior, ¿verdad? Un pilar posterior que se va a sobrepasar aún más allá para insertarse también en el cuerpo del pubis y lo hace detrás del pilar interno. Entonces tenemos un pilar externo, un pilar interno y un pilar posterior. Este pilar posterior es también llamado ligamento de Colles. Otro ligamento que deben tener anotadito por allí para cuando veamos ligamento inguinal. Si nos fijamos aquí, este dibujo que es el de Testi, tenemos aquí entonces un pilar, el pilar externo, el pilar interno, y este que vemos aquí es el pilar posterior del lado contralateral. Es decir, que del lado derecho tenemos pilar externo, pilar interno y pilar posterior. Este que vemos aquí que ya está del otro lado, ¿no? Y esto que vemos aquí asomándose es el cordón espermático, ¿verdad? Y entonces estos ligamentos nos van a ayudar a formar el anillo superficial del conducto inguinal. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, haciendo un repaso, ¿verdad? De todos estos músculos. Bien, aquí yo lo voy a llover de dibujo para que de alguna o de otra forma ustedes puedan entender estas estructuras, ¿verdad? Entonces, fíjense, la verdad que no me gusta usar dibujos así, o le dejo la leyenda o uso dibujos sin leyenda, pero estos dibujos me parecieron importantes porque muestran bastante
el comportamiento de estos músculos. Y bueno, le quité la leyenda ahí de que quedaron las rayitas. Y bueno, entonces fíjense, si vamos ahora de superficial a profundo para hacer ejercicio, fíjense, oblicuo externo, ¿verdad? Que está saliendo desde las costillas, ¿verdad? Y se va a insertar, todas las fibras se van a insertar en todo el ligamento inguinal. Y de hecho, muchos textos hablan de que el ligamento inguinal es una expansión del oblicuo externo, es decir, que su origen es del oblicuo externo como tal, y no es un elemento aislado. Pero bueno, lo tenemos así, ligamento inguinal, allí se insertan, en el borde anterior del ligamento inguinal se inserta el oblicuo externo, y en el borde posterior, como habíamos dicho, se inserta la fascia transversalis. Entonces todas estas fibras se dirigen hacia el ligamento inguinal, al pubis con los pilares y la línea alba. Quitamos el oblicuo externo y entonces caemos en el interno. Entonces tiene una dirección al contrario. El oblicuo externo era de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. El oblicuo interno es de atrás hacia adelante, pero de abajo hacia arriba, ¿verdad? Y entonces se van a dirigir sus fibras hacia adelante, hacia la línea alba. Igualmente, entonces tenemos el transverso que se va a insertar desde el tercio externo del ligamento inguinal a cresta ilíaca, la fascia toracolumbar, y todas esas fibras se van a dirigir hacia adelante y también se van a insertar en la línea alba. Ahora, fíjense que van quedando, ¿verdad? Vamos a decir los pedazos de aponeurosis, porque nada más cortamos prácticamente el músculo y queda la aponeurosis que va a envolver, como dije anteriormente, a los rectos que vamos a ver ahorita. Otra cosa que tienen que saber es que muchos libros, la mayoría de los libros, considera que el oblicuo interno, que es este que estoy señalando en este momento, con el transverso, se unen, sobre todo se unen aquí en el tercio externo del ligamento inguinal y parte de la cresta ilíaca, y se unen en su inserción a nivel medial, ¿verdad? Se unen bastante, se entrecruzan mucho sus fibras y le llaman tendón conjunto. Entonces, tendón conjunto es la unión tanto en su inserción proximal como en su inserción distal de el oblicuo interno y el transverso, es decir, de los músculos más profundos. Eso lo vamos a ver en varios dibujitos, se van a dar cuenta que están unidos. Y ellos van a ser parte también de lo que es, esto es importante que lo sepan, van a ser parte de las paredes del conducto inguinal. Entonces, ahora vamos a ver los comportamientos de las fascias abdominales. ¿Qué sucede? Cuando vienen estos músculos oblicuos, ellos llegan a la línea media pasando por delante o por detrás del recto anterior. Pero ellos lo hacen de una manera diferente a nivel superior que a nivel inferior. Es decir, los 2/3 superiores lo van a hacer de esta manera, como les voy a explicar, ¿verdad? Y a nivel inferior lo van a hacer de esta manera. ¿Cómo es? Bueno, fíjense, entonces vamos a ir ahora de superficial a profundo. El oblicuo externo, ¿verdad? Cuando va llegando a los rectos anteriores, sus fibras pasan por delante. Son estas que voy señalando aquí y se entrecruzan en la línea media. El oblicuo interno, su fascia se va a desdoblar. Cuando él va llegando al recto anterior, su fascia se va a desdoblar en una hoja superficial y una hoja profunda. O en unos libros lo van a leer como fascia prerectal
porque es por delante del recto, y una fascia postrectal, por detrás del recto. Entonces el oblicuo interno se va a dividir en dos, una prerectal y una postrectal, o una anterior y una posterior, o una superficial y una profunda, como ustedes quieran. Y el transverso, así como hizo el oblicuo externo que pasa por delante, también el transverso entonces viene y él completamente pasa por detrás. Todas estas fibras se dividen aquí. Eso hace que entonces, si se dan cuenta, prácticamente los rectos tienen la misma cantidad de fibras por delante que por detrás. Adicionalmente, por detrás pasa esta línea que ustedes ven aquí, esta línea que aquí la vemos como marrón, que es la fascia transversalis. Es la fascia que está recubriendo al transverso. Por eso se llama fascia transversalis. Ahora, a nivel inferior, en el tercio inferior, va a suceder algo diferente. El oblicuo externo, voy a añadir que en algunos libros los oblicuos los llaman oblicuo mayor y oblicuo menor, para que lo tengan en cuenta. El oblicuo externo pasa por delante. El oblicuo interno no se desdobla, sino que él agarra y pasa por delante también. E igualmente lo hace el transverso. Es decir, que los tres van a pasar por delante de los rectos anteriores. Y solamente por detrás va a pasar esta fascia, que es la fascia transversalis. Solamente por detrás. Es decir, que va a quedar como debilitado la cara posterior del recto anterior a nivel distal. A nivel inferior. Así que en tórax y abdomen no se debe usar distal y proximal. Se puede usar en digestivo. Por ejemplo, en el tubo digestivo también los anatomistas tienden a usar distal y proximal. Todo lo proximal es lo más cerca hacia la boca, lo distal es hacia el ano. Pero de resto no se debe usar esos términos en el tronco. Lo que pasa es que, bueno, como soy traumatólogo y siempre hacia abajo y hacia arriba uno usa proximal y distal, en las extremidades la costumbre. Ajá, ¿qué sucede? ¿Cuál es la importancia de esto, de saber esto? Bueno, fíjense, que entonces, si yo quito los rectos, ¿verdad? Si yo quito los rectos, ¿qué voy a ver detrás? Voy a ver en la parte superior, en los 2/3 superiores, la aponeurosis postrectal. Es decir, la aponeurosis de del oblicuo interno con la del transverso. Pero en la parte inferior eso ya no está. En la parte inferior eso ya no está. Solamente está la fascia transversalis. Y entonces aquí, en este límite donde la fascia postrectal dejó de estar, queda una línea que se llama línea arqueada o línea de Douglas. ¿Se acuerdan cuando vimos fondo de saco de Douglas en la parte de la pelvis? Bueno, línea de Douglas. Por esa línea de Douglas va a subir una arteria que se llama epigástrica inferior, que es rama de la ilíaca interna. Perdón, de la ilíaca externa. ¿Se acuerdan que la ilíaca externa va a salir por aquí, por el arco crural, ¿verdad? Y ella, antes de salir, va a dar varias ramitas, entre ellas una que se llama epigástrica inferior. La epigástrica inferior va a subir por aquí, se va a meter por aquí, imagínense eso por detrás. Es decir, cuando pasa por aquí va a pasar entre la fascia, la aponeurosis esta que vemos aquí, que es la postrectal, y los rectos anteriores. Es decir, va a correr por la cara posterior de los rectos anteriores. Ahorita lo vamos a ver en un dibujito. Y va a ascender. Esa es una arteria muy importante que tienen que estar pendientes los cirujanos cuando van a abrir el abdomen
a través de los músculos rectos, porque ella está allí por detrás agazapadita. Otra cosa de una vez para que lo vayan teniendo en mente, esta línea arqueada o línea de Douglas tiene en sus fibras, ¿verdad? Tiene fibras que dan a un ligamento que se llama ligamento de Hesselbach. Que a lo mejor lo han escuchado, ¿verdad? Pero no sé si lo habrán entendido. Y ese ligamento de Hesselbach entonces es una expansión aponeurótica que viene de la línea arqueada o de la línea de Douglas, desciende hacia el ligamento inguinal y se dirige hacia afuera. Entonces viene formando el arco, desciende hacia el ligamento inguinal y luego hacia afuera. Y aquí, cuando hace esta curva, ayuda a formar parte de lo que es el anillo inguinal profundo. El anillo inguinal profundo. Ligamento de Hesselbach. Por ahí está escrito para decirle cómo se escribe. Otro dibujo que nos ayuda con la comprensión de estos músculos. Entonces fijémonos, aquí está oblicuo externo, ¿verdad? Le cortamos esta ventana, hacemos esta ventana y entonces aquí vemos al oblicuo interno. Fíjense que el oblicuo interno que se va a desdoblar para envolver al recto anterior por delante y por detrás. Y por detrás, más atrás, pues está el transverso, pasando totalmente por detrás del recto anterior. Igual aquí está cortado el oblicuo externo con la aponeurosis anterior de el oblicuo interno para poder visualizar a los rectos. Esto es del Prometheus también, como entonces finalmente se disponen todas las fibras, ¿verdad? Entrecruzadas entre ellas. Recordemos entonces que las fibras que van así, oblicuo externo, las que van así, oblicuo interno, más atrás esta por allá que se ven así, transverso, y que todas ellas están envolviendo al recto anterior. Esa envoltura es lo que a lo mejor ustedes han escuchado en algún momento que se llama vaina de los rectos. Porque vaina es algo que envuelve. Así como la espada, que se guarda en una vaina. Así igualito está envuelto los rectos por los oblicuos. ¿Cómo se divide el abdomen regionalmente? Siempre me acuerdo del juego de la vieja. Porque se divide en 9 cuadrantes. Cuando me ponía a jugar, hacía 2 rayitas horizontales, 2 rayitas verticales, 2 horizontales, y entonces me ponía a jugar. Bueno, igualmente debemos grabarnos 2 rayitas verticales. Las 2 rayitas verticales, las 2 rayas verticales, van a pasar normalmente, la mayoría de los libros le van a decir que van a pasar por la línea medio clavicular. Por la línea medio clavicular. Pero algunos libros van a decir que la línea medio clavicular es muy lejos porque eso no está en el abdomen. Entonces que el punto de referencia debe ser la mitad de la región inguinal. Es decir, el medio del ligamento inguinal. Entonces, entre la espina ilíaca anterior superior y el pubis, línea medio inguinal también le llaman. Línea medio inguinal, que sería esta. Cualquiera de las dos para mí está bien. Las líneas horizontales, ¿verdad? Las líneas horizontales, una va a pasar por debajo de los arcos costales, donde termina el último arco costal, va a pasar esa línea horizontal superior, también llamado plano subcostal.
Y la línea inferior va a pasar por las espinas ilíacas anterosuperiores. Por las espinas ilíacas anterosuperiores. Algunos libros les van a decir que pasan también, que pasa es por las crestas ilíacas. Pero lo que mayormente se acepta es por las espinas ilíacas anterosuperiores. Entonces esto va a formar 9 cuadrantes. Estos 9 cuadrantes, ¿verdad? Son facilitos. Este y este, o vamos a empezar con los del medio, para no estar pasando a través de ellos, ya se van a saber el nombre de estos. Epigastrio, el de arriba, estamos hablando de los 3 del medio. Epigastrio, epi de por encima, epigastrio, mesogastrio en el medio, mesogastrio en el medio, e hipogastrio debajo de hipogastrio. A los lados, ¿verdad? Entonces tenemos hipocondrio, porque está debajo de las costillas o debajo de los arcos costales, ¿verdad? Que ya están formados por cartílago. Hipocondrios, entonces derecho, izquierdo, flanco, ¿verdad? Flanco, porque está completamente a los lados, como las guerras, los que atacaban de lado eran las tropas que eran flancos, que atacaban los flancos, flanco derecho y flanco izquierdo, y aquí lo que llamamos fosa, la inferior, fosa ilíaca derecha e izquierda. Entonces hipocondrios, flancos y fosas ilíacas, epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. Si necesitan preguntar algo, no tengo ningún problema en que me interrumpan, porque no voy a estar leyendo el chat a menos que me salga. Como les dije, el celular está apagado. Ajá, esto aquí también es otra manera de dividir el abdomen. Pasamos una línea tanto vertical como horizontal a través del ombligo, y entonces lo dividimos solamente en 4, y entonces queda cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Estas divisiones son para más o menos ubicarnos en el abdomen, ¿verdad? Cuando estamos por ejemplo, conversando un caso clínico, por ejemplo, sepamos de qué región del abdomen estamos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de las extremidades, ¿verdad? Nosotros decimos siempre, bueno, en el brazo, en la cara anterior o en la cara lateral. Y entonces ya eso te ayuda bastante. Y hasta normalmente lo dividimos decimos en el tercio proximal, en el tercio medio, en el tercio distal, ¿verdad? En el abdomen, esta es la manera como dividimos hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Entonces el dolor, primero, como ahorita que están viendo anatomía, lo primero que tienen que hacer es grabarse qué órganos están allí intraabdominal. Para los de Morfo 2, esto no es tan importante en este momento. Es decir, si ustedes se van a poner a grabarse qué órganos están en cada cuadrante, lo van a hacer seguramente al caletre, y no es la idea. Pero los de Morfo 3, que están viendo ya la parte digestivo, tienen que ya irse grabando esas cosas, porque ya después de aquí van a caer en semiología, y cuando vayan a palpar el abdomen, el profesor les va a decir, ya va, te vas a palpar ¿qué? Vas a palpar mesogastrio, ajá, ¿qué hay ahí en mesogastrio? Si no, no eres digno de palpar el abdomen, así te van a decir. Entonces, hipocondrio derecho, normalmente tenemos al hígado, ¿verdad? Casi en toda su extensión, y lo que llamamos, fíjense que esto es el colon, ¿verdad? El colon, el intestino grueso, pues, que es el colon. Y entonces el colon, el intestino delgado, ¿verdad? Llega aquí al ciego, que es el comienzo del intestino grueso. Entonces, él tiene una porción ascendente, que es esta, luego tiene una porción transversa, hasta aquí, cruza aquí,
y desciende una porción descendente y luego una porción sigmoidea porque hace como una S y luego termina en recto. Entonces, en mesogastrio prácticamente tenemos todo el intestino delgado. Entonces, lo que es el apéndice secal y el ciego están en fosa ilíaca derecha. Porción ascendente en flanco derecho. Este cruce le llamamos ángulo hepático del colon. Ángulo hepático del colon. Luego, entonces eso está, el ángulo hepático del colon también lo consideramos dentro del hipocondrio derecho. El colon transverso parte en mesogastrio hasta que llega al ángulo esplénico del colon porque está en relación con el vaso. Entonces en hipocondrio izquierdo tenemos el vaso y el ángulo esplénico. Colon descendente, flanco izquierdo, un colon sigmoides, fosa ilíaca izquierda, recto en hipogastrio. En hipogastrio vamos a tener también lo que es la vejiga, lo que es el útero en las mujeres, ¿verdad? Igual parte en los ovarios. Los ovarios lo podemos tender, por ejemplo, si hay un dolor a nivel del ovario, puede tender a irse más que todo hacia las fosas ilíacas. El estómago también lo tenemos a nivel de hipocondrio izquierdo. Aquí lo tenemos aquí. Epigastrio e hipocondrio izquierdo. Sin embargo, el píloro, el cardias sí lo tenemos en epigastrio como tal. Igualmente, se pueden grabar estas mismas estructuras por cuadrantes. También me están faltando los riñones que están en los flancos, la parte inferior en los flancos, la parte superior en los hipocondrios, y me están faltando las señoras que van por el medio, que son la vena cava inferior y la aorta. Si ustedes se fijan, se quedan quietecitos y se ven su epigastrio, van a ver que tiene pulsaciones. Esas pulsaciones que quedan quietecitos y la pueden ver, en algunos se pueden ver, en otros no. La mayoría se ven. Esas pulsaciones son de la aorta descendente. Se dan allí en epigastrio y eso es pregunta, eso es parte de su evaluación en tórax cardíaco en introducción a la práctica médica. No se vayan a olvidar de eso. Por supuesto, la vesícula no la podemos olvidar. No se me va a olvidar en hipocondrio derecho. Ok, entonces, ahora, cuando nosotros vamos de superficial a profundo en la pared abdominal, ¿qué nos vamos a encontrar? Eso es pregunta que ustedes le van a hacer si un día entran a una operación abdominal. Les van a preguntar cuáles son las capas, los planos, cuáles son los planos que voy a encontrar a medida que voy incidiendo a través del abdomen. Entonces, piel, ¿verdad? Después viene tejido celular subcutáneo, pero el tejido celular subcutáneo es un poco más especializado, ¿verdad? Un poco más especial, vamos a decir. Y entonces se le llama fascia superficial de Camper, que es una parte más grasosa, ¿verdad? Por eso le llama capa grasa de Camper, y una más profunda que es más endurecida, es mismo tejido graso pero más endurecido, es membranosa, y entonces se llama de escarpa. Luego, ¿verdad? Entonces piel, tejido celular subcutáneo, luego caemos, después que has incidido en toda esta grasa, caes en la vaina de los rectos, es decir, en la aponeurosis prerrectal. Cortas la aponeurosis prerrectal, caes en los rectos. Cortas los rectos si estás yendo por aquí. Si estás yendo por un lado, por donde normalmente se hacen las apendicectomías, vas a ir cortando los oblicuos. Oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso. Y luego vas a caer en la fascia transversalis. Luego de la fascia transversalis
esta más grasita, que se llama fascia extraperitoneal o fascia preperitoneal, también llamada preperitoneal. Y luego de eso, entonces caemos en el peritoneo parietal. Entramos al globito de lo que voy a hablar mañana. Entramos al globito que es el peritoneo. Igual, entonces para que más o menos lo vean aquí. Piel, tejido celular subcutáneo que está dividido en fascia de Camper y fascia de Scarpa. Luego, aponeurosis prerrectal, rectos, aponeurosis postrectal, fascia transversalis, la verde, fascia transversalis, luego más grasita, fascia extraperitoneal o preperitoneal, y luego caemos en peritoneo parietal. Al abrir eso, vamos a ver, como decía mi profesor de Morfo 3, van a ver el mondonguero, ¿verdad? Y entonces ahí ya es peritoneo visceral y todo eso que vamos a ver el día de mañana. Entonces, en cuanto a la irrigación de estos músculos y de la pared como tal, fíjense que yo les dije que esto es súper importante, sobre todo un día de estos. Varios de ustedes van a ser cirujanos, ¿verdad? Y espero que se acuerden de esto. Tenemos que, ¿se acuerdan? Voy a comenzar con lo que ya les había dicho. La arteria epigástrica inferior. Fíjense que va aquí, que es rama de la ilíaca externa. Recuerden que la ilíaca externa, cuando pasa por el arco crural, por el ligamento inguinal, se va a llamar femoral. Eso lo vamos a repetir hasta el cansancio la semana que viene. Entonces la arteria epigástrica inferior, ¿verdad?, va a ascender y va a pasar por el arco de Douglas, entre el arco de Douglas y el recto anterior. Ella se va a anastomosar con otra arteria que viene descendiendo. ¿Quién es esa señora? La señora mamaria interna. Que si se acuerdan, la mamaria interna es rama de la subclavia. Ella, habíamos visto que ella desciende paralelamente al esternón por detrás de las costillas. Y entonces ella finalmente da su rama terminal es la epigástrica superior. Y bueno, ellas se anastomosan aquí. Cuando hay una anastomosis y usted se llega a llevar eso, compadre, eso sangra que da tristeza porque va a sangrar de los dos lados. Tú cortas esta arteria, por ejemplo, aquí, para acá. Y entonces tú lo que tienes que controlar es el sangrado que viene desde aquí. Porque de aquí no va a venir sangrado, muy poco. Pero en este caso, si tú te llevas una de estas arterias, te sangra por aquí y te sangra por aquí. Entonces, buenas noches. Entonces tengan cuidadito con eso. Entonces, epigástrica inferior, rama de la ilíaca externa. Epigástrica superior, rama de la torácica interna, o también llamada mamaria interna, como normalmente la llamamos. El torácica interna es un término nuevo. Y que es rama de la subclavia, que es rama de el tronco arterial brachiocefálico, que es rama de el callado de la aorta, que es rama del ventrículo izquierdo. Ajá. Entonces, esto por aquí. También existe esta que es llamada la circunfleja ilíaca profunda, también circunfleja ilíaca profunda, que también es rama de la ilíaca externa y ayuda a irrigar a los oblicuos. Aquí quería mostrarles igualmente, fíjense cómo, otra vez, la epigástrica inferior asciende, pasa por el arco de Douglas y se anastomosa con la epigástrica superior. Fíjense, tratemos de adivinar todas estas estructuras que hay aquí. Recto anterior, fíjense, recto anterior. Fíjense la vaina prerrectal. Fíjense cómo aquí esto, y ustedes ven aquí, se cortó al oblicuo externo, que es el más profundo. Pero aquí se cortó al oblicuo interno, que se divide en dos, en una post y en una prerrectal.
¿eh? Igualmente aquí entonces esto tenemos aquí el transverso, que el transverso uniéndose con el oblicuo interno, no se les olvide que se llama el tendón conjunto. Por este lado abrimos al transverso, ¿verdad? Fíjense, se abre el transverso y que vamos a encontrar la fascia transversalis. Que la fascia transversalis en su momento, cuando veamos conducto inguinal, va a ayudar a formar una de las estructuras del cordón espermático. Cortamos la fascia transversalis y caemos en la grasa preperitoniana. Otra cosa, entonces esto que vemos aquí es el abdomen, la cara posterior de la pared anterior del abdomen. Es decir, nos metimos en el abdomen y miramos hacia acá, hacia adelante. Entonces estamos mirando el abdomen por detrás. Vamos como que si somos un intestino. ¿Qué miramos? Otra vez, ilíaca externa, ¿verdad? Que me está dando aquí la epigástrica inferior. Y que se está metiendo, fíjense, esto es fascia transversalis, y que se está metiendo por el arco de Douglas. Se mete por el arco de Douglas y llega a anastomosarse con la superior. ¿Ven cómo viene aquí? La superior. De una vez aquí, bueno, aquí no se ve tan directamente, pero entonces aquí recordar el otro señor. Si uno no repasa, se le olvida. Si uno no repasa, se le olvida. Ligamento de Hesselbach. Fíjense cómo está como aquí formado, más engrosadito que esto que va para arriba. Ligamento de Hesselbach que desciende hacia el ligamento inguinal. Esto que viene aquí. Hasta el ligamento inguinal y luego se viene hacia afuera. Esto rodeando aquí a los vasos, al cordón espermático, que es esto que exactamente está saliendo aquí. Esto que rodea el cordón espermático, ligamento de Hesselbach. Creo que vamos bien hasta aquí. Esto, para cuando vimos lo que vieron sistema reproductor, fíjense aquí, esto, cordón espermático, y esto es conducto deferente aquí. Conducto deferente que viene hacia atrás, por detrás de la vejiga, y se va a unir con la próstata y con las vesículas seminales, formando el conducto eyaculador. Y bueno, de verdad que muchas gracias. Estoy cuando estaba en el centro de salud en obstetricia, pero en obstetricia ya como residente. Y estas eran estudiantes. Otorrino, anestesiólogo y pediatra. Y bueno, así serán ustedes un día, Dios mediante. Me alegra que les haya quedado claro.